Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Hola, soy Eduardo González Ocampo, soy doctor, médico especialista en medicina interna. Agradezco la invitación a este programa y un saludo cordial a la audiencia de Pepe. Estamos hoy con Pepe Avelar y la verdad estamos con una eminencia tijuanense, aunque no es de Tijuana, pero ya es de Tijuana, el doctor Eduardo González Ocampo, que ahorita nos va a platicar de un mundo de cosas que creo que son muy interesantes y que además debe hacernos sentir orgullosos en el tema médico, porque ustedes saben que es algo que se especializa a Tijuana. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Gracias, encantado de aquí acompañarte esta bueno. tarde. Me da gusto que te hayas venido en un banquito para que te veas más grande que yo todavía. Ya de por sí me pasas como 30 centímetros y luego te me traes ese banco grandote. Un banquito que estés a gusto, pues aquí estamos. Qué bueno, Padre. Eso dije, que estuvieras a gusto. Gracias. Doctor, estudiaste medicina, ¿por qué? ¿De dónde sale? Yo veo, la verdad tengo muchas ligas por mi familia con la medicina y yo veo que ser doctor es muy matado, es estar 100% en la actividad. ¿De dónde te surgió esa idea de estudiar medicina? Ahora supe que desde pequeño traía el gusanito del interés por la medicina entre una y otra cosa, ¿no? Como que el área de las biológicas ya estaba por ahí incluido en los genes, en el chip, como ahora los niños, ¿no? Ajá. Y de pronto siempre fue la idea. Siempre estuvo en el horizonte, quiero ser médico y iba a hacer medicina, ¿no? Y poco a poco se fueron dando las cosas, por supuesto, tocando las puertas y buscando las ¿Tenías condiciones. un antecedente familiar en el tema? Nada. No, o sea, nada. Simplemente fue una idea de niño que se mantuvo hasta que pudiste estudiarlo. Hasta el día de hoy. No, muy bien, y además con mucho éxito, lo cual me da mucho gusto. Ahora, estudias medicina y yo sé que para llegar a ser médico, pues hay que estudiar no solamente mucho, sino que además durante muchísimo tiempo. Simplemente para llegar a ser médico general, y dije la palabra simplemente siendo un tanto irónico, 6 años. porque sé que es mucho más que lo que cualquier otra carrera lo podría manejar, ¿no? Pero tú terminas y decides especializarte. ¿Cómo decidiste esa especialización? Bueno, de pronto una área de la medicina que es como troncal especialidad es medicina interna. Entonces la idea era finalmente alcanzar un posgrado. Para eso tiene que ser la especialidad el siguiente paso, ¿no? Entonces para mi área el área que yo estaba buscando era la medicina interna. Entonces sí, hago el examen de competencia académica para la especialidad. Entonces ya me gano mi lugar medicina interna y empiezo y termino los 4 años de la especialidad. Ahora, te brincaste de vivir en un estado como Nayarit y te vienes a Baja California. ¿Cuál fue el motivo? La expectativa, de pronto Nayarit es una ciudad como que está un poquito más, se fluye más despacio en muchas áreas científicas, ¿no? Entonces acá entre... No solamente en las científicas, ¿eh? También, para la vida de todos los días. oye, también de 2 a 4 cierran todo. Y viene acá el contacto con el área de Estados Unidos, Canadá, como que al médico le exige y lo prueba, lo reta un poquito más y eso hace que tengas que impulsarte adicionalmente, ¿no? Entonces te llevas a un trabajo quizás más arduo, pero que tú alcanzas un nivel académico más alto. Mucho ¿no? más que alto. Sí. Ahora, ¿tiene mucho esto que ver con el auge que ha tenido la región en el tema de turismo médico? Yo creo que ha sido, sí, en gran parte coincidencia y yo creo que de pronto eso estás en te involucras, ¿no? O sea, eres parte de la esencia de lo que vives como médico. Al menos cuando hacemos medicina privada, siempre estás tratando estás siendo influenciado por todo lo que pasa en la medicina, ¿no? ¿Nunca te ha tocado trabajar para instituciones públicas? Sí, trabajé un tiempo para el Instituto Mexicano de Seguro Social. Okay. Como internista
Y pues por los proyectos de medicina al área de especialidad, cuando yo termino la alta especialidad como internista del embarazo, como es un nivel de tercero y en Baja California no hay tercer nivel, entonces no había opción para eso, tenía que trabajar como internista general y bueno, entonces yo traía ya otros proyectos. Otras ¿no? intenciones. Sí. Ahora, es que esa es una parte bien importante que me parece que resaltas en la región precisamente por eso que acabas de comentar. Tú no solamente te quedaste en lo que era una especialidad como la parte de internista, sino que además te especializaste de internista, pero del embarazo. Yo nunca lo había escuchado hasta que leí de ti sobre el tema. O sea, ¿qué significa ser internista del embarazo? ¿Únicamente atiendes embarazadas? ¿Es a lo que te dedicas? Yo hago las dos especialidades. Después de haberme formado como internista, bueno, son 4 años de estar aprendiendo todas las bases de la práctica de la especialidad del paciente adulto. Y ya el posgrado como internista del embarazo, efectivamente soy el primer especialista, médico especializado en medicina interna del embarazo en Baja California. Y lo que estamos haciendo es que cuando terminas medicina interna, todo lo que trabajamos desde diabetes, hipertensión, problemas de epilepsia, de asma, problemas del corazón, de los riñones, enfermedades autoinmunes, todas estas enfermedades pueden coincidir con la mujer durante su etapa del embarazo. Entonces, esa área... Que lo hace aún más complicado, ¿no? Sí, por supuesto. Es más exigente para nosotros como internistas. Es un reto hacer una evaluación para este grupo de pacientes y darles terapia, por supuesto. Entonces, la medicina interna y la medicina interna del embarazo se amalgaman para hacer una práctica de todos los días, ¿no? Y yo ejerzo mis dos especialidades, ¿no? Okay. Ahora, ¿cómo se vive esta parte tan complicada para la mujer? Porque me parece que la parte del embarazo de la gente, yo veo a muchas madres, no, es que cuando estaba embarazada, y siempre hay esa referencia de cuando estaba embarazada, porque la ven como una etapa totalmente distinta a su vida normal, vamos a decirlo así, y que todavía hay complicaciones. ¿Tú cómo vives esas cosas, sobre todo desde el punto de vista de la psicología de un paciente, de la psique de un paciente? Pues es una remodelación impresionante, porque un suceso que debería de ser bello, bonito, agradable, de pronto se cierne, se convierte en una amenaza, tanto para la salud como para la vida del niño, así también para la mujer. Entonces están los dos. Entonces eso es la exigencia, precisamente tratar de contribuir a proteger esos binomios, le llamamos, ¿no? Binomios de la madre y el niño, ayudarles para controlar sus enfermedades y disminuir o controlar el riesgo que existe de que pueda sucederle algo desfavorable al niño o a la mujer, ¿no? Ahora, ¿te conviertes en psicólogo de tus clientes también? No. No, pero básicamente atiendes esta parte porque me imagino que alguien que tiene un problema en el embarazo con un ser que creó, o sea, ¿cómo se vive eso enfrente de un médico que te está diciendo que tienes un problema o que te está detectando un problema? Como científicos, la base científica debe ser muy rigurosa, ¿no? Rigurosa, y esa fortaleza científica, los pasos, los procedimientos científicos que llevamos a cabo nos permiten tener la confianza de decirle a la paciente, su caso debe llevarse de esta manera, ¿no? Así es. Entonces eso también, la paciente de pronto siente que está en el lugar correcto, con el médico que sabe lo que está haciendo, porque ya que no tiene miedo al embarazo, no le tiene miedo al riesgo que existe del niño, que sabe cómo interpretar las pruebas del niño, las pruebas de la mujer durante su etapa de gestación, a pesar de tener ese embarazo de alto riesgo, y entonces la paciente se tranquiliza y lo que nosotros aprendemos o sugerimos a las pacientes es que ella haga su trabajo, su función, su plan de alimentación, su actividad física, su toma de medicamentos. Sí, todo esto es de dos partes, evidentemente. Sí, por supuesto, ¿no? Es muy prioritario el compromiso por parte de la paciente, incluso del esposo y su familia, que se integren al cuidado de ese embarazo de alto riesgo, ¿no? Para tener al final de cuentas un embarazo exitoso, que lo entendemos como un bebito sano, una mamá sana, claro, ¿no? Que es la meta. Ahora, supongo que has tenido casos de muchísima complicación. Si tú tuvieras que escoger alguno de ellos, decir, a ver, esto ha sido de las cosas más complicadas que me ha tocado vivir en esta carrera, ¿cuál seleccionarías?
Pues tengo varios pacientes todavía por ahí que parecen un reto a la ciencia, un reto para nosotros, ¿no? Pacientes con secuelas o con muchas enfermedades al mismo tiempo, problemas renales, metabólicos, neurológicos, y equilibrar, integrar los diagnósticos y luego ordenar toda la medicación, ayudar a que cada uno de esos medicamentos hagan sinergismo, calcularlos, y eso pues es parte de nuestra área de especialidad, ¿no? Y ahora, un caso muy complejos. exitoso que has tenido, que dices, ¿sabes qué? Esto estaba prácticamente a que perder al niño, perder a la mamá, y lo hayas sacado adelante. Fíjate que ha sido muy placentero, por ejemplo, el caso de mujeres que han andado en otros países como Estados Unidos, Canadá, incluso que han ido a Europa a atenderse, y por supuesto en México, que hay excelentes médicos en el centro del país, y nunca habían podido embarazarse, y de pronto llegan con nosotros como interconsulta, le ajustamos su terapia y entonces ya pueden lograr crecer la familia, ¿no? Tener su bebito y pues sus bebitos bien. Es curioso luego esta parte de la medicina que luego pretendemos, no, es que hay que irnos a Houston, ¿no? Y resulta que tú vas y das consulta a Houston, ¿no? No, es que me ha tocado escuchar historias al respecto. Ahora, tú te has especializado en este tema y has hecho algunos descubrimientos y has planteado algunas pruebas que me parecen pues de primer nivel, que se han hecho aquí en la ciudad. Platícame de ellas. Fíjate que cuando yo estaba estudiando encontraba que los posgrados, hay muchas pacientes que las pruebas de diagnóstico, las pruebas para saber qué es lo que ellas están teniendo, no son suficientes. Entonces siempre, pues uno como médico de pronto la escuela es, pues con lo que tienes trabajas, ¿no? Sí, claro. Pero de pronto llegas al área de la alta especialidad y sale una chispita, una idea ahí de tratar de... Eso yo creo que yo lo puedo arreglar, ¿no? Por ejemplo, en el caso, hay un problema que estamos viviendo mucho en los países en vías de desarrollo y en los países desarrollados, que es la macrosomía, que antes incluso muchas veces se puede considerar como algo chistoso o gracioso, pero realmente no. La macrosomía es un problema de salud. Que es una cuando el niño está... Muy grande, más grande. Durante el embarazo. Durante, que ya en la etapa de gestación, ya el niño se hizo obeso dentro de la mamá, ya está gordo ahí dentro. ¿Y ¿no? esas cosas por qué suceden? Por una alimentación, lo más normal es un trastorno alimentario, o sea, un exceso de alimentos, de tipos de alimentos, son alimentos que tienen mucho azúcar, o bien por algunas enfermedades que pueda tener la mujer, sobre todo la diabetes, que son de lo más común que tenemos. Okay. Y entonces, en esta parte, ¿hiciste una investigación? Sí, yo de pronto me di a la tarea, por iniciativa propia, de tratar de encontrar algo que permitiera mejorar los pronósticos, ¿no? Es decir, que los niños nacieran sanos. Y hice una investigación durante 10 años. Fui seleccionando desde el 1950 hasta 1962, que cuando surgen los criterios iniciales sobre los diagnósticos, por ejemplo, de diabetes, y cómo se fueron creando las pruebas, y de pronto me di cuenta que había muchos errores, ¿no? Muchos errores en todo el proceso de estas evaluaciones. Entonces empiezo a crear... ¿Te refieres a errores en la detección de la enfermedad como tal? Sí. Ese fue un punto crucial, que de hecho de 1950 todos los médicos del mundo creyeron que solamente, o sea, con una fórmula se iba a aclarar el problema, se iba a resolver el problema de la macrosomía, y no. De pronto yo tuve que calcular 5 fórmulas solo para el problema de la macrosomía. Yo ahora estoy considerando que ya llegó el momento de decir que yo encontré ya la cura para la macrosomía. Que se identifiqué. ¿En ese proceso estás, doctor? Sí. Por ejemplo, en el caso de la fisiología, yo describo lo que es el ajuste del glucostato materno, que diferencia el metabolismo de la glucosa en la mujer cuando no está embarazada en comparación a cuando está embarazada. Entonces, el médico parte, ¿no? Sí, ya piensa completamente distinto sobre la mujer, ¿no? Como dices, oye, si el azúcar funciona distinto en la mujer cuando no está embarazada a cuando está embarazada, entonces necesitas pruebas diferentes. Claro. Y resulta que nosotros tenemos las mismas pruebas. Entonces, eso es un error. Entonces ya empieza a insinuarse que se debe
crear o inventar una prueba, ¿no? Entonces, el primer paso. El segundo paso fue la fisiopatología, que así es como nosotros lo organizamos en medicina, ¿no? La fisiopatología, yo identifico que hay muchos tipos de pacientes, no solamente pacientes con gorditas o flaquitas, o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, no. Entonces yo más bien me doy la tarea de identificar los grupos y los llamo escenarios clínicos fisiopatológicos. Y entonces ya percibes que vas a encontrarte en la atención de todos los días, o una o la otra, y a todas las puedes identificar. ¿Y en qué momento, por ejemplo, de la práctica médica, porque es una práctica muy absorbente, más con lo que me estás comentando, el nivel de especialización que tienes, se genera una idea de investigación y la pones a producir? Porque estamos hablando de que no solamente es generar la prueba, sino además hacer pruebas con pacientes, supongo que comercializarla, etcétera. O sea, ¿en qué momento? Porque obviamente es absorbente a lo que tú te dedicas, ¿no? Sí, pues tomando un poco tiempo del trabajo de todos los días, tiempo de la familia, ¿no? También dejar un poquito... Que para allá iba el tema ahorita. Es que es una profesión muy absorbente. Sí, he tenido la fortuna de que mi esposa, pues ella es médico también, y entonces ella está sensible en ese aspecto, ¿no? Entonces dice, pues Eduardo está trabajando ahí, creando, escribiendo, leyendo, revisando artículos, alguna información, y pues hay que dejarle su espacio. ¿Creaste esta prueba? ¿Ya la patentaste? El tercer paso era la prueba. A mí digo, o sea, esas pruebas sirven para diabetes, pero no sirven para macrosomía. No existía una prueba de la macrosomía y me doy a la tarea de crear la prueba de la macrosomía. Entonces, invento la prueba de la macrosomía y la empiezo Anteriormente, ¿cómo se detectaba esa enfermedad en el caso de niños? Se detecta de tres maneras. Con un tamiz, que esa no es una prueba de diagnóstico, solamente es para la etapa inicial para sospechar si hay, y la curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 o 100 gramos, o la hemoglobina glucosilada. Okay. Y tú creas esta prueba y ahora es más fácil detectar que una mujer pueda tener un problema. Sí. Esa es el número uno. ¿Cuál es la segunda? La segunda... Prueba que también estabas en el tema de investigación. El otro es una herramienta de diagnóstico. Es diagnóstico también. El preclanciograma. Sí. El preclanciograma es parte de un manual que le titulo el algoritmo preclámptico. Y porque cuando trabajamos, voy a recordar que la preeclampsia y las enfermedades que son de ese grupo, sí, son la primera causa de muerte en la mujer en México, y sobre todo la mujer embarazada. ¿En México? La primera causa de muerte. Con una mujer embarazada, sí, claro. Cuando están durante su etapa de gestación. Entonces, ahí pasan dos errores. El diagnóstico, que se falla, el diagnóstico que hacemos, la verdad, si nosotros lo revisamos, da hasta parece chiste tan simple que pueda resultar. Y el otro es la manera de tratar la paciente ya con el diagnóstico. Entonces, yo empiezo a hacer cálculos y le pongo números a todos, ¿no? Entonces creo el preclanciograma, que es una herramienta muy amigable, muy funcional, que es parte de lo que le llamo el algoritmo preclámptico, que es un algoritmo mutante que se adapta al médico, a la paciente, a las condiciones, a los recursos y facilita al médico hacer la investigación diagnóstica, concluir con toda certeza el diagnóstico exacto que tiene la paciente y dice, en base a ese diagnóstico, así es el tratamiento correcto o lo mejor. Esto te ha generado evidentemente un prestigio como médico y el hecho de que tengas pacientes internacionales, supongo yo, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo lo has tomado esto? Porque una parte es ser científico y la otra es un éxito comercial, porque lo es, ¿no? Sí, en eso estamos. Me acaban de dar los registros, acaban de otorgarnos los registros internacionales de las pruebas y todo eso. Entonces estamos en el proceso de llevarlo a la gente, ¿no? De beneficiar a la gente, que es el proceso. Yo quiero pensarlo así, ¿no? Porque realmente todo el trabajo, mis inventos son para ayudar a las pacientes. Para ello es, ¿no? Entonces, ese proceso, pues aquí tengo que desprender en cierto punto para decir todo el área de la comercialización, ¿no?
Eso que se está llevando con mi esposa, que es quien lleva todos esos asuntos. En el caso mío, yo con lo de las conferencias, hablando sobre los avances científicos, los desarrollos que estamos haciendo y pues tratando de aplicar los pacientes de aquí, pacientes que vienen de otros países y que nos dan la confianza de ayudarles y de acompañarles en ¿Qué sus te falta por enfermedades. hacer, doctor? ¿Qué es, si tú tuvieras que poner en perspectiva, decir, bueno, has llegado a muy buenos niveles en el punto de vista como científico, como médico, con estos logros que me parecen increíbles, sobre todo para haberlos desarrollado aquí en Tijuana, lo cual me encanta todavía porque es un motivo más de buenas noticias para la ciudad? ¿Qué te hace falta por hacer en el ámbito médico como profesionista? La meta de ahora es todo esto compartirlo ahora que está globalizado, compartirlo a nivel global, ¿no? Globalizarlo es lo que estamos teniendo como perspectiva, ¿no? Que en Tijuana pues, sea el área donde pues, nos tocó estar, donde se dieron las cosas, las condiciones. No, yo voy a decir que el invento es de aquí, ¿eh? El ambiente óptimo, sí. Eso es lo que voy a decir ahora en adelante. El preclampsiograma de Tijuana, ¿no? Ajá, sí, claro. El preclampsiograma aquí se inventó claro. en Tijuana, en la ciudad. Llevarlo y que le sirva a los demás médicos de todo el mundo para ayudar a sus pacientes, ¿no? Para salvarles las vidas. Yo veo un gran avance en la parte de la consolidación del turismo médico en Baja California en lo general, en Tijuana en lo particular, y lo veo como una gran oportunidad de desarrollo para nuestra ciudad. Otras ciudades en el mundo precisamente por eso han despegado. ¿Qué es lo que nos hace falta en Tijuana para dar esa explosión final, llegar a muchos mercados y que se vea a Tijuana como una ciudad médica 100%? Yo creo que es como una combinación de factores, ¿no? Son varios. Lo que estamos haciendo ahora, yo creo que se necesitan más médicos que trabajen en investigación y darle versatilidad y confianza a la gente, ¿no? O sea, versatilidad en los servicios y confianza a la gente que nos visite, ¿no? Que tenga la certeza de que van a estar bien en cuanto a la ciudad, que haya seguridad, que los médicos realmente estén calificados, o sea, que tengan toda su documentación, y eso llega a la gente y dice, yo quiero ir allá porque yo quiero estar ahí, yo quiero que me ayuden ahí y adelante. Estoy seguro que mucha gente nos va a estar viendo en el tema de que sean médicos. ¿Qué les recomiendas para que tomen estos temas como especialidad? Porque me dices que hay uno, yo te veo, digo, pues sí, pues qué bueno que el doctor sea el único en este momento, pero pues con una ciudad de 2 millones de personas y además visitada por un montón de gente todos los días, pues no es suficiente, ¿no? Necesitamos muchos más especialistas. ¿Qué le diría? A un médico que se quiere dedicar a esta especialidad, te estoy pidiendo que compartas tu conocimiento, decir qué es lo que tienen que hacer. No lo digo en el sentido de que vayan a hacer lo mismo que tú estás haciendo, me refiero al tema de que se tengan que especializar en algo tan importante como es la medicina interna de embarazo. El médico tiene que simplificar su vida, ¿no? De pronto ahora los médicos andamos en 1000 cosas, debe ser enfocarse en lo que estás buscando, ¿no? Ponerse la meta de decir yo quiero hacer tal especialidad y cuál es el caminito que debo seguir y adelante, ¿no? Ser muy persistente y no distraerse en otras áreas, ¿no? No en tanto, en cualquiera etapas de la vida. Nosotros como personas, ¿no? Que quieras hacer una familia, puedes hacer tu familia y seguir estudiando, seguir trabajando y tenerlo sin ningún problema. Pero las cosas muy sencillitas, ¿no? La medicina, porque como decías, es muy exigente, ¿no? Y son literatura, artículos, información, cosas que tienes que estar todo el tiempo. Sí, esa actualización esto, ¿no? Ampliarlo. Son temas siempre de estar actualizados, saber qué están haciendo en otros lados, saber qué estás trabajando tú, qué conoces y qué no. Y nosotros necesitamos especialistas de alto nivel. O sea, incluso nosotros, pues, como médicos también, en su momento vamos a necesitar médicos, ¿no? Que nos atiendan. Y qué mejor que tener la confianza de ir con gente de aquí mismo, claro, para estar bien, ¿no? Para recuperar tu salud, para conservar tu vida, para tener calidad de vida. Claro, es que para allá vamos en todos los sentidos. Doctor, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Se nos fue el tiempo volando, ya sabes que es que siempre digo, es que son 25 minutos, pero no, hombre, a veces de repente digo, me gustaría que fueran 50. Yo creo que una de las cosas que deberíamos de estar pensando en esto tiene que ver con la parte de fomentar esta parte de ser más
más investigación. Hace algunos días tuve a un invitado que me hablaba de la investigación, imagínate, en el área vitivinícola. Y dije, pues si todo está inventado ahí para hacer vinos, pues. Y dije, no, claro que no, o sea, por supuesto que se puede hacer en esto y me llama mucho la atención que me diga ese tema de investigación, porque creo que es una llamada de atención a nuestras universidades, a nuestros científicos, ¿no? Sí, las universidades están quedando muy despacio, o sea, se están viendo muy lentas en los procesos, ¿no? Yo creo que nosotros como médicos mexicanos tenemos las habilidades, como cualquier otro facultativo en el mundo, de también abrir esa puerta a la investigación. Pero aparte de investigar, crear cosas, crear pruebas, hacer inventos en el área de la medicina que den cada vez más calidad de vida a la población. Claro. Pues te felicito, doctor. Gracias. Muchas gracias por haber estado el día de hoy. La verdad me encantó esta plática. Que la voy a ver 2 o 3 veces para entenderle todos los detalles, pero que me imagino les va a pasar a algunos. Pero creo que hay mucho que aprender y nos acaba de dejar una gran lección el doctor, ¿no? Sí, creo que sí. Un placer, Pepe.